Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar cómo hacer el llenado de la tabla de granulometría, ¿no? Del ensayo ASTDM T6913 y adicionalmente realizar la curva granulométrica correspondiente. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero mostrar es que en esta tabla solamente se tienen que colocar datos del laboratorio. Es lo único que yo transcribo, el resto tiene que tener fórmula. Bien, entonces acá están los datos y me voy a ir a una pizarrita para explicarles algo importante. ¿Ya? Bien, vean esto, he copiado las tablas tal como está y solamente voy a utilizar esto para explicar qué hemos hecho, ¿no? Nuevamente. Teníamos una muestra total. La normativa me dice que tome aproximadamente 15 kilogramos, ¿no? Yo he tomado para la muestra 14.400 gramos, que es equivalente a 14 kilos y medio aproximadamente. De ese total, vamos a dividir las muestras en dos partes, ¿ya? Una muestra que va a ser el tamiz que es retenido por encima del tamiz número 4, todo lo que es retenido en ese tamiz y los tamices que son superiores. Entonces, esa muestra ya, la voy a tamizar de manera íntegra, ¿no? Y esos son los resultados que están acá, ¿no? Para el porcentaje o para el material que pasa al tamiz número 4, lo que voy a tomar en cuenta es que tengo una humedad a considerar, ¿no? Del material, una humedad que se denomina humedad higroscópica, que es aquella que podemos obtener, ¿no? En el ensayo de humedad, llevando al horno la muestra, haciendo un secado y obteniendo lo que es, ¿no? Contenido de humedad. Según esta fórmula que ya habíamos visto con anterioridad. Ya, entonces, ¿cómo voy a trabajar? Esta muestra que está por encima del tamiz número 4 se va a tamizar de manera íntegra y estos son los resultados que se han dado. Esta otra muestra no voy a tamizarla en su totalidad, solo voy a utilizar 100 gramos, ¿ya? Y también voy a utilizar aparte una parte pequeña que en el pesado 2 dio 163,86 gramos y eso me va a servir para obtener contenido de humedad. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Es la siguiente: contenido de humedad es igual peso del agua entre peso de sólidos, ¿no? Luego, el contenido de agua va a ser P1 menos P2, que es el suelo húmedo, más la tara, menos el suelo húmedo, más la tara. Eso es el peso del agua. Luego del peso del agua, tengo que obtener el peso del suelo seco, que va a ser, ¿no? La suma de este P2, que es en realidad suelo seco más tara, menos el peso de la tara. Obtengo estos dos valores y puedo calcular el contenido de humedad. Después, tengo que tomar en cuenta que ese contenido de humedad lo voy a trasladar acá. Para eso voy a utilizar esta fórmula, que es el peso total es igual al peso de suelo seco más el peso del agua. Peso de suelo seco, peso total menos peso del agua. ¿Ya? Y adicionalmente, ¿no? También voy a tomar en cuenta, ¿no? Lo siguiente. Me vengo acá. Tengo que hacer un reemplazo de los datos, ¿no? En la tabla. Bien, voy a hacer el ejercicio. Les decía, este valor es esto menos esto, ¿no? Después yo tengo peso de suelo seco. Voy a restar P2 menos el peso de la tara, ¿ya? Y para el contenido de humedad, yo lo que hago es dividir el peso del agua entre el peso del suelo seco. Puedo multiplicarlo por 100 para obtener en porcentaje, como me dice acá, pero lo voy a dejar en decimales para el cálculo. Ahora,
A este lado tengo que trabajar de la siguiente manera. Hemos dicho que tenemos 14.400, no, kilogramos, no, o 14.400 gramos en total. Entonces, cómo sé cómo es el agregado grueso? Acá de los pesos retenidos, ¿no? Voy a sumar y obviamente este total, que son 10 kilogramos aproximadamente, ¿no? Es lo que se ha tamizado, ¿no? Por encima del tamiz número 4, ¿ya? Entonces, yo coloco ese valor acá, dice agregado retenido en el tamiz número 4, es este valor, y luego para obtener, ¿no?, el suelo pasante, tamiz número 4, y hacer la resta, ¿ya? Tengo 4.397.59, pero como les había dicho, yo tengo que considerar de este suelo, ¿no? Primero, cuánto es el peso del agua y el peso del suelo seco, porque tiene humedad, y para eso voy a utilizar este valor que está acá, que es del 5.2%. ¿Cómo? Me voy a ir otra vez a la pizarra. Bien, como les había dicho, acá yo tengo la fórmula del peso del agua, ¿no? El peso del agua lo voy a obtener de acá. Contenido de humedad, peso del agua entre peso de suelo seco. Peso de suelo seco es peso total menos peso del agua. Solamente he reemplazado valores. Acá lo único que tengo que hacer, espérenme un ratito, es despejar ese valor, ¿no? Es decir, voy a utilizar un poco de álgebra y voy a multiplicar, ¿no? Ese valor que tengo, esto es igual al peso del agua, ¿no? O lo mismo, también puedo decir, ¿no?, peso total por contenido de humedad menos peso del agua por contenido de humedad menos peso del agua es igual a cero. De acá lo único que tengo que despejar es el peso del agua, ¿no? Ah, acá hay un error. No, no hay. Entonces el peso del agua, no, a veces nos confundimos, pero tenemos que tener cuidado con la nomenclatura. Ya, esto es igual al peso total por el contenido de humedad. Ya, entonces el peso del agua, ¿cuánto va a ser? Va a ser peso por contenido de humedad sobre 1 más contenido de humedad. ¿Ya? Esta es la fórmula que vamos a utilizar. La voy a reescribir por si acaso, porque creo que tal vez no se entiende. Este es el peso total, W, por contenido de humedad. Por si acaso, no, yo estoy trabajando todo con decimales. Si trabajo con porcentajes, que también es válido, ya habíamos visto, no, lo que yo tengo que hacer es justamente, no, utilizar este valor, pero dividiendo entre sí. Bien, esta fórmula voy a utilizar para calcular el peso del agua. Y obviamente el peso del suelo seco, ¿no?, lo voy a obtener de la diferencia del suelo total menos el peso del agua. A veces nos puede confundir, no se van a asustar. Este sub T es lo mismo que decir así, ¿verdad? Entonces, si es para mayor comodidad, esto lo vamos a borrar. Entonces, así se obtiene el peso del suelo seco y así el peso del suelo del agua. Ya me voy a ir nuevamente a mi tabla de Excel y vamos a terminar esta parte.
Bien, entonces lo que yo tengo que calcular es el peso del agua, ¿no? Y ya habíamos visto acá, ¿no? Si quiero me puedo traer, ¿no? La fórmula. Voy a aprovechar a hacer eso. Esta es nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces me la voy a poner acá, solamente para saber cómo sacar el peso del agua. El peso del agua, habíamos dicho que es igual, no, muestra húmeda por el porcentaje de humedad dividido, no, muestra húmeda, solamente los 4000 gramos, ya hemos dicho que eso va a ser lo que vamos a considerar, por el contenido de humedad, ya no lo divido entre 100, para eso es el ejercicio, ya no me olvido siempre colocar paréntesis cuando hay sumas y restas. Es mejor para evitar problemas, ¿ya? Esto se divide entre 1 más el contenido de humedad. Ese es el contenido de humedad. Cierro paréntesis y listo, ¿no? Ese es el peso del agua para esta muestra. Entonces, ¿cuánto sería el suelo seco? Obviamente va a ser la diferencia de esto menos esto, ¿no? Como habíamos mencionado en la fórmula anterior. Y la muestra seca en total va a ser, ¿no? Este valor que está en los tamices que están por encima del número 4 más este suelo seco. Este es el total. Esto es lo que yo tengo que utilizar para mi curva granulométrica o para realizar para hacer en realidad, no, las ponderaciones acá en los porcentajes retenidos y porcentajes que pasan. ¿Ya? Entonces, en, en el siguiente video vamos a explicar